buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Se llegaba al Gran Premio de Qatar bajo el titular de son 24 puntos, Norris sacando 2 a sus rivales, es campeón, lo tiene fácil. Pero como comentamos en la previa, ese titular era demasiado simplista. No es el mes de mayo, estamos a falta de 2 grandes premios para el final, con un mundial en juego, la tensión alcanza niveles supremos, los culos se aprietan y lo imposible se vuelve realidad. Empiezan a pasar cosas hasta ahora impensables. Y lo de este fin de semana es otro ejemplo más de lo mágica que es la Fórmula 1, donde jamás se puede dar nada por sentado, porque a la mínima que te despistas te pega un giro de guión que no te esperabas. El mundial acaba de explotar en Losail y nos vamos a Abu Dhabi con los 3 primeros clasificados en solo 16 puntos, separando al líder de su más inmediato perseguidor en solamente 12, la mitad con la que aterrizaban aquí. McLaren le hace el enésimo regalo a Max Verstappen, que el holandés no perdona. Sólida estratégicamente Red Bull, que no se deja sorprender por un safety car inicial y la obligatoriedad de las 2 paradas, y un Max exquisito en la ejecución, hoy mucho más cómodo con un RB21 que bajo neumáticos medios duros y tanques llenos tuvo un ritmo sorprendentemente competitivo que usó durante la gestión para cruzar la línea de meta, metiéndole 8 segundos a Piastri. Red Bull y Max están curtidos en 1000 batallas y, a pesar de su indefensión técnica general en esta temporada 2025, están maximizando casi todas las oportunidades que tienen, a diferencia de sus competidores, y les permiten no solamente seguir con vida, sino más vivos que nunca hacia la última carrera. Solo 12 puntos de desventaja, o lo que es lo mismo, si se vuelve a repetir el resultado de hoy, lo cual no es para nada descabellado teniendo en cuenta las características de Yas Marina y el grado de nerviosismo de los de Woking. Max Verstappen sería campeón del mundo de esta campaña 2025, en una remontada que, de consumarse, quedará tallada en los anales de la historia de la máxima categoría. La bestia huele sangre. Yéndonos al otro lado del garaje, Yuki Tsunoda completa una decente remontada desde el 15º al 10º, aprovechando los problemas ajenos para rascar un puntito y su mejor fin de semana desde que es piloto de Red Bull, a las puertas de dictaminarse su futuro, al cual estaremos muy atentos. McLaren ha tenido durante la gran mayoría del año una ventaja técnica tal con el MCL39 incluido en este Gran Premio de Qatar, que eso en Fórmula 1 solo puede significar que ellos son los únicos que pueden tirar por la borda el campeonato de pilotos, nadie más. Y tras una gestión de pilotos atroz, errores estratégicos, operativos, de pilotaje, que han minimizado un potencial que debería haberles hecho campeones, da igual si con Piastri o con Norris, en la gira americana hace ya unas cuantas semanas, se colocan en un grave riesgo de perderlo. En todas y cada una de las ocasiones que les ha tocado improvisar, que han sufrido algo de presión por parte de otro equipo, piloto o circunstancia adversa, se han diluido cual azucarillo. En todas y cada una de ellas han sucumbido, demostrando que como equipo están a años luz del nivel de optimización de estructuras de la talla de Red Bull o Mercedes, que, como hemos dicho, tienen ya cicatrices de guerra. Y eso, en este punto concreto, es muy peligroso. Tras la descalificación de Las Vegas, el ridículo va a más. Una estrategia lamentable ha condenado a sus 2 pilotos en Losail. Apareció un safety car en la vuelta número 7, perfecta, ya que daban las cuentas: 25, 25, 50, más 7, 57, que son las vueltas a las que estaba programado el Gran Premio de Qatar, y con 2 paradas obligatorias. Es que venía que ni pintado, casi ni hecho aposta. Era el momento idóneo, ideal, para hacer una de las 2 paradas obligatorias y marcarte 2 stints finales de 25 vueltas hasta la línea de meta, ahorrándote con ello muchísimo tiempo. Piastri y Norris fueron los 2 únicos pilotos en quedarse fuera, sin parar, recordando muchísimo a esa escena histórica donde Hamilton se colocó solo en la parrilla del Gran Premio de Hungría 2021.
Cuando te ves solo en una decisión, cuando vas a la contra del resto de la parrilla, puedes tener por seguro que la has cagado. Los ingenieros trataban de calmar a sus pilotos por la radio. Bueno, esto nos da flexibilidad, pero ¿flexibilidad de qué? Parecían haberse olvidado de la obligatoriedad de las 2 paradas. Ya no luchaban desde ese momento por ganar. Tenían a Verstappen pegado con una parada hecha y neumáticos más jóvenes. Luchaban por limitar daños. Yendo tan sobrados como iban, no tiene ningún tipo de sentido ser los únicos que no entran y obligarte con ello a que salga otro safety car a tirar a ritmo de clasificación, vuelta sí, vuelta también, en un circuito duro para una mecánica que llega cogida con alfileres a este final de año, duro para los neumáticos, duro para los pilotos físicamente, donde ha habido sanciones por límites de pista, donde era casi imposible adelantar. Todo ese riesgo innecesario para recuperar lo que ya tenías. No es que no lo tuvieras y tratabas de recuperarlo, como Verstappen hubiera hecho lo contrario a vosotros. Es él el que tenía que haber tomado ese riesgo. En un mundo normal, todos hubieran parado excepto Verstappen, haciendo algo diferente y ver qué salía ahí. No al revés. No es que sea un pequeño error, ha sido una cagada histórica, otra más que se suma a la lista, uniéndose a la de Las Vegas para dar alas a un Max que se alimenta de ese terror que ahora mismo les acongoja. La presión les tiene totalmente fuera, no saben por dónde les viene. Piastri y Norris tiraron con todo, con algún susto de por medio. Oscar con un ritmo, gestión muy superior a la de Lando, impoluto este fin de semana, era el claro ganador, recuperó el segundo lugar sin grandes problemas. Imposible llegar a Verstappen, pero a Norris lo metieron en tráfico, obligándole a adelantar en un circuito donde ha sido una quimera hacerlo. A Antonelli y Sainz, dos pilotos con ritmos fuertes, no son un Alpine para recuperar el tercer puesto y limitar la pérdida, algo que no pudo llevar a cabo. Lando cometió errores, estuvo por detrás en cuanto a ritmo y gestión de su compañero, se ha mostrado en general muy nervioso, pidiendo ayuda, desesperado por la radio de pilotaje de dónde podía ganar tiempo. Suerte que en los instantes finales Antonelli se salió fuera de la pista en un error de pilotaje del italiano para conseguir recuperar un lugar extra, puntos que a la postre, dentro de unos días, pueden ser determinantes. Queda Abu Dhabi, la presión va a ser más alta que nunca, va a ser una olla a presión. Y otro error así, y ya no error, una ejecución que no sea óptima y pierden el campeonato con sus dos coches, lo cual sería un bochorno histórico por la ventaja de la que han dispuesto, de la que han disfrutado. Y lo peor es que van camino de ello. Carlos Sainz completa una heroica carrera, para mí el piloto sin duda del día, salida maravillosa para sobrepasar a Russell y Hadjar situándose tras Antonelli quinto, aprovecharon brillantemente los de Grove el safety car de la vuelta número 7, como todos, pero en su caso particular la posición de su box más retrasada de su garaje respecto a Mercedes, que ante la marabunta que entraba a boxes a la vez, obligó a Antonelli a mantenerse algo más de tiempo detenido hasta darle luz verde para provocar un unsafe release, adelantándolo el español en la maniobra, haciéndose ancho desde ahí. Su gestión fue sublime, su ritmo increíble, no estaba a la altura obviamente de la cabeza, pero era fortísimo, tanto que podía mantener a raya a todo un Mercedes, a Antonelli, sin despeinarse. Y tras la pifia de McLaren, el podio se convertía en una posibilidad. Dejó a Norris detrás de él con Kimi de parapeto, así que lo tenían ahí al alcance de su mano. Tiró con el alma hasta el punto que tuvo un susto dañando el fondo plano, pero se mantuvo firme y pudo mantener ese tercer puesto sin dejar espacios al inglés en la última vuelta, donde trató de presionar. Para esto ficharon a Carlos. Tiene un don para estar siempre ahí, sin hacer ruidos, sin acaparar muchos titulares, aprovechando cualquier eventualidad que surja. Es un maximizador de oportunidades nato y llevarse bajo el brazo resultados brutales, impensables para, en este caso, la máquina que conduce el FW47. Ya lo hace ver algo normal cuando no lo es, porque ya es su segundo podio este año. Recordemos que desde el 2021 Williams no conseguía subir a esos escalones y fue sin competir, con el escándalo que todos recordamos del Gran Premio de Bélgica, desde 2017 en una carrera, podríamos decir, al uso.
totalmente listo, preparado para lo que pueda venir el año que viene, acoplado a su nuevo entorno. Era cuestión de tiempo y su momento llegó hace semanas. Albon estuvo metido en el trenecillo de DRS desesperante, no fue capaz de avanzar como ninguno, solo pudo hacerlo ante el desfallecimiento de varios rivales que le dejaron a las puertas de los puntos. Enhorabuena a Williams, que certifican el quinto puesto del Mundial de Constructores, merecidísimo, temporadón. Aceleramos con Mercedes. Antonelli estaba completando una gran carrera, solo empañada por la pérdida de posición en la parada en boxes ante Sainz, por esa mala suerte de la posición de los garajes que aquí jugó en contra. Estaba realizando en las últimas vueltas un enorme trabajo de contención con Norris para conseguir llegar al cuarto. Estaba abriéndose él con esa defensa la posibilidad, pero un error, como podéis ver en pantalla, lo apartó por completo, perdiendo la posición con Lando a falta de poco más de una vuelta para el final. No soportó la presión, el cansancio de una cita muy dura como esta, hizo mella en él en las últimas vueltas y perdió la concentración en un momento totalmente inoportuno, error de novato, movimiento que puede ser clave para el campeonato a la postre, cruzando la línea de meta quinto, perdiendo hasta 5 segundos en la última vuelta, lo que puede indicar algún problema adicional. Russell, frustrante, carrera, perdió posiciones en la salida, siendo aprisionado en el tren de DRS de Fernando Alonso, y cuando este se apartó del camino tras Hadjar hasta que este desfalleció, destruyendo ambos su carrera al completo. Solo ahí pudimos ver su ritmo real, donde casi hizo la vuelta rápida, aunque solo faltaba una para el final. Está claro que estaba para muchísimo más, y era una carrera con el error de los McLaren donde podía haber pescado un gran resultado, pero no es solamente en esta carrera particular, sino el fin de semana en general de Mercedes, que no fue del todo óptimo. Aston Martin con Fernando Alonso cosecha un séptimo lugar que sabe a gloria por lo que tuvo que trabajarlo. Salida donde recuperó 2 puestos, pero el ritmo de la MR25 con los tanques llenos hoy fue extremadamente pobre, así que le tocaba remangarse, hacerse ancho y provocar uno de sus ya míticos trenecitos, con la ayuda de la imposibilidad en este circuito para adelantar. Lo estaba cumpliendo a rajatabla, pero cometió un error al perder la parte trasera del coche y hacer un 360, un trompo 360, que pudo recuperar rápidamente, pero perdió 2 posiciones por el camino. Dentro de lo malo pudo ser peor. Siguió ese trabajo de contención, de muro. Aston Martin estratégicamente no trató de reinventar la rueda, que casi siempre que lo intenta pues las cosas salen mal, y tras el desfallecimiento de Hadjar cruzó la línea de meta séptimo, que es mucho más de lo que este coche merecía en el día de hoy. Stroll pone el broche de oro a uno de sus fines de semana más terribles. Fue sancionado por pasarse de velocidad en el pit lane, cayendo al último lugar y decidiendo retirar el coche, no habiendo nada por lo que luchar. Ferrari completa el que puede haber sido el gran premio más triste que recuerdo de los italianos desde aquel fatídico 2020. Sin ritmo, sin alma. Leclerc octavo metido en el tren de DRS, aprovechando los desfallecimientos rivales, pero realistamente hoy ni merecían puntuar, no tenían la fuerza para hacerlo. El monegasco se agarró ahí como pudo, luchó con todo este fin de semana para tratar de salvar los muebles, pero con esta máquina es que es imposible hacer nada. Hamilton ascendió hasta el 12º sin mostrar una reacción tampoco en el largo plazo. Fueron un equipo de zona media, y del montón de la zona media es triste pero cierto, han tocado fondo, y veremos después de varios fines de semana consecutivos desesperantes si la paciencia del Khan y compañía no colapsa. En Abu Dhabi tendrán que cerrar el año de forma al menos decente, si no el invierno se va a hacer excesivamente largo en Maranello. Qué pena lo de Racing Bulls. Hadjar perdió 2 plazas en la salida, pero recuperó la de Russell en la primera parada por la misma razón que Sainz con Antonelli, aprovechando su lugar del garaje más retrasado, y una detención lenta del inglés por tener que esperar adicionalmente a Antonelli. Trató de adelantar a Alonso, pero fue imposible por más que lo intentó, así que se armó de paciencia, teniendo premio con el error del español. Estaba cómodo, asentado desde ahí en el 6º, maniatado
maniatando a Russell sin dejarle entrar en zona de DRS para que pusiera en duda su posición, hasta que el neumático del VCAR 02, a falta de 3 vueltas para el final, dijo basta, retirando el coche. Muy mala suerte, porque no fue por desgaste como se pensaba en un principio, sino que el aditamento aerodinámico de las ruedas delanteras se desprendió con tan mala fortuna que reventó el neumático. Fue reportando esas vibraciones, que algo estaba mal, pero no había nada que pudieran hacer y el destino fue caprichoso en su caso. Lawson combativo en las primeras vueltas sin mucho éxito, ya que fue superado por Bergman, aunque contuvo a Hamilton, pero ante tanto desfallecimiento fue avanzando hasta llegar a la zona de puntos noveno. Fin de semana sin brillo, aunque con premio final y con su futuro a punto de definirse. Veremos inminentemente si son con buenas o malas noticias en su caso. Sauber fue agresiva con Nico Hülkenberg para ir a por los puntos y esa agresividad surtió efecto, adelantando a Leclerc en la salida e intentando el ataque sobre Gasly después de las primeras vueltas por el noveno puesto, que era suyo, pero un error de cálculo provocó un leve toque entre ambos con graves consecuencias, quedando los dos fuera de juego cuando los puntos podían ser una realidad. Bortoleto desde el 19º, tras afrontar su penalización y ante la imposibilidad de adelantar, tenía cuesta arriba. Este domingo estaba sentenciado, aún así superó a Stroll, a Ocon en las primeras vueltas, pero más allá de las retiradas de Bergman, Hadjar, poco más pudo hacer, terminando 13º. Domingo convulso para Alpine, que impidió maximizar oportunidades que hoy eran claras de puntos en el garaje de Pierre Gasly. Un error en los primeros compases dañó su suelo y le dejó vulnerable ante un Hülkenberg que con los neumáticos blandos venía con mucha velocidad y agresividad. Le pasó por fuera en la curva número 1 y no midieron bien los espacios, provocando ese leve contacto con graves consecuencias a esas velocidades que terminó con la carrera de ambos. Hülkenberg fuera de juego, Gasly con el coche muy dañado cruzando la línea de meta último. Lo dictaron desde la FIA como un incidente de carrera, que es válido. En el pecado estuvo la penitencia. Podían haber sancionado perfectamente a Pierre con 5 o 10 segundos, ya que tuvo más grado de culpabilidad, pero tampoco hubiera cambiado mucho la película final, ya que el francés terminó último, como hemos comentado. Colapinto partió desde el pit lane con cambios de setup que aumentaran la comodidad en el A525. Lo hizo, pero desde atrás era imposible avanzar y el ritmo general tampoco era excesivamente despampanante. No cometió errores, fue sólido y se aprovechó de los contratiempos rivales para superar a pilotos retirados, a Ocon tras su penalización, cual contuvo hasta cruzar la línea de meta, y su compañero tras ese contacto. Alpine no ve el momento de cruzar la línea de meta de Abu Dhabi. Haas comete una pifia monumental, siendo otro de los perdedores del día. Bergman se colocó en 10º lugar tras el caos inicial y con la primera parada realizada, así que estaba sentado ahí en zona de puntos, con ritmo, con velocidad, para sumar más enteros, pero en su segunda parada no apretaron bien una de las ruedas traseras y salió con ella sin colocar. Por suerte se dieron cuenta a tiempo y se detuvo para que fuera colocada, pero su carrera estaba destruida y ya para hundirlo, terminando de hundirlo en la miseria, le metieron un stop and go por sacar el monoplaza en un estado peligroso. La cumplió y se retiró al no haber nada por lo que luchar. Oli, frustrado, golpeaba el volante al ver cómo sus opciones de volver a brillar se diluían. Con Ocon decidieron, bajo el safety car, no entrar una vuelta después a la de todos para no esperar tras Bergman a que hiciera su parada, ya que estaba justamente detrás de él, y que la FIA dictaminara una sanción por haberse movido antes de la señal de salida y cumplirla sin tanta penalidad. La cumplió, dejándolo último, solo pudiendo superar a un Gasly tocado y poco más. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.